Lo que el duque se encontró en el bosque. Capítulo 4. Un dios sin recuerdos. Un oráculo bajó a un templo sin dueño hacía 7 años, lanzando una profecía críptica que fue difícil de entender. Una mariposa emergió de la fuente sagrada, danzando suavemente en el aire, hipnotizando a todos con su delicada danza. Entonces su voz etérea y profunda se hizo escuchar. Las flores azules que no florecen tienden a cerrar sus capullos. Cuidado con la estrella que brilla falsamente. Cuidado con los rencores aulladores. Defiende la flor azul. Protégela hasta que florezca. Esta será la única esperanza para romper la última maldición. Los que se vanagloriaron de su victoria pronto tendrán su sentencia. No lo olvides. Protege la flor azul. ¿Eso fue todo? Lo fue. Y después de 7 años, la marca siguió sin aparecer. Elicia siguió en coma incluso después de eso, pero ¿qué pasó en ese periodo? Bueno, el duro invierno golpeó Sepiran. Nunca se encontraron verdaderas pruebas que demostraran que Grace había intentado asesinar a Elicia aquel día en el incendio. Por lo tanto, no hubo castigo para ella, o al menos no el que Dale hubiera deseado. Lo único que pudo hacer fue recurrir al destierro por malversación de fondos. Grace y su hija fueron expulsadas con la promesa de regresar a la capital solo cuando Jezebel alcanzara la mayoría de edad, pero ni el exilio de Grace ni el castigo que se le impuso podían devolverle la vida a Elicia, ni aligerar la culpa que pesaba sobre el alma de Dale. Por favor, cuídame, papá. Había días en los que podía oír su vocecita, un susurro de angustia, la voz de quien solo quería una oportunidad para vivir una vida plena, lejos del horror y la tragedia, una voz que perforaba su alma. Las plegarias tampoco sirvieron, ni los mejores médicos podían explicarse cómo Elicia había caído en ese profundo sueño, un sueño del que parecía imposible despertar. Solo pudieron concluir que la niña moriría pronto. Debido a la falta de alimentos y agua, era una deducción lógica, pero fue el duque Valne quien aplazó su muerte año tras año. ¿Cómo lo hizo? Con la copa de Kendran, una de las reliquias divinas más preciadas de los dioses, oculta y protegida en la mansión guardián. Se decía que la copa había sido creada por Kendran, el padre de los dioses, y esa copa podía elaborar una poción mágica que sostenía la vida misma, un poder invaluable en tiempos de desesperación, y fue así que Valne suministró su vitalidad a Elicia por años. ¿Hubo riesgos? Por supuesto. Para un mortal llenar siquiera media copa significaría la muerte, pero Valne no era un humano normal, y siendo un ser más allá de lo mortal, llenar una docena de copas no era un problema. De hecho, él siempre había despreciado su vitalidad. Su vida se había detenido cuando tenía 20 años, o eso recordaba, y desde entonces había vivido cientos de años, tantos que comenzó a olvidarlos. El paso del tiempo, interminable y solitario, lo habían condenado a una eternidad vacía. Había visto a todos a su alrededor morir uno tras otro, y la soledad le había convertido en un errante sin rumbo. Cansado de todo eso, Valne decidió ir al campo de batalla, buscando una causa que llenara el vacío en su corazón, pero después de tantos años finalmente comprendió que su maldición tenía un propósito al fin, que su vida podía tener sentido, y quizás, solo quizás, ese poder que tanto odiaba podía ser la clave para algo bueno. Después de que Elicia cayera en ese sueño profundo, fue Dale quien dejó de interactuar con todos y se sumió por completo en la vigilia a su lado. Pero increíblemente su relación con Valne también evolucionó con el paso de los años. Con el tiempo, ambos habían encontrado una forma de acercarse a pesar de sus diferencias. Asimismo, la formalidad entre ellos había disminuido y ahora la conversación fluía sin las barreras de la distancia que alguna vez los separaron. Valne entonces dejó una caja frente a Dale. Es un poco tarde, pero quería entregarle esto por su cumpleaños número 20. Es mi regalo para ella. Dale, al escuchar las palabras de Valne, sintió un nudo en el estómago. Cada vez que llegaba un cumpleaños, siempre era un recordatorio de lo que no habían podido hacer. El silencio se instaló entre ellos, pesado. Dale, mirando alternativamente entre el duque y el regalo, preguntó finalmente: ¿Te gustaría entregárselo directamente? La pregunta del conde hizo que Valne, que estaba en medio de dejar la taza de té sobre la mesa, se detuviera. Hubo un breve instante de silencio. Los ojos de Valne temblaron hasta que se negó. No creo que sea posible, murmuró, con una voz que reflejaba incertidumbre,
pena, nostalgia. Luego se levantó rápidamente y Dale lo siguió con la mirada. ¿Ya se iba? Debo irme. Respondió Valne sin mirar a Dale, aunque en su rostro se dibujaba una sonrisa triste como si estuviera guardando algo para sí mismo. Dale, viendo su expresión, sintió una punzada de pena. Sabía que Valne estaba agotado no solo por el trabajo, sino por todo lo que había tenido que hacer por Alicia durante todos esos últimos años. Lo siento. Susurró Dale, casi en un murmullo, pero Valne ya se había marchado. Tras la partida de Dale al estudio, la habitación de Alicia quedó sumida en un inquietante silencio. Solo el leve sonido de su respiración rompía la quietud. Afuera, el crujir de las ramas al compás del viento y el canto de insectos nocturnos componían una serenata apagada. La oscuridad parecía engullir cada rincón, envolviéndola en una calma espesa. Los sirvientes ya descansaban, ajenos a la carga que pesaba en aquella habitación. Para ellos era solo otra noche más, pero para Alicia, el sueño de 7 largos años estaba a punto de romperse. Alicia, hasta entonces inmóvil, tembló levemente. Sus dedos comenzaron a agitarse y de pronto sus ojos azules se abrieron de golpe, como si despertara de un sueño atrapado entre lo real y lo ilusorio. Su mirada se fijó en el vacío, pero no estaba allí. Parecía vagar en un lugar distante. El dolor la drenaba de fuerzas. Su cuerpo temblaba débilmente mientras intentaba recuperar el aliento. ¿Había sido todo un sueño? Un sueño tan triste que su corazón no pudo soportarlo. Alicia entonces se incorporó lentamente. Por un instante sus ojos grandes y enrojecidos brillaron con un atisbo de algo parecido a esperanza o anhelo. «Vaya, ya era hora», dijo una voz familiar, y cuando volvió su atención hacia el sonido, Lake la miraba con cierta melancolía, pero ¿por qué él estaba allí? ¿Qué había sucedido? Para otros habían pasado 7 años, pero para Alicia solo había sido una noche. Lo último que ella recordaba era ese momento aterrador en el que tuvo que enfrentarse al horror de Grace. No era 1 año ni 7 años, para ella era apenas ayer, aunque el hecho de haber muerto y regresado en un ciclo constante de 30 vidas era algo que ya había aceptado con una extraña facilidad. Esta vez era diferente. Despertar con un salto de 7 años en blanco era una verdad que le resultaba mucho más difícil de asimilar, pero había algo más urgente. Los 2 años que estaban por venir. El futuro que sí recordaba estaba a tan solo 2 años de distancia. Un futuro que alguna vez sintió tan lejano ahora parecía casi al alcance de sus manos, y ese pensamiento le trajo una sensación de pérdida. Entre todos los recuerdos que podía usar para cambiar las cosas, uno se alzaba por sobre todos: la peor pandemia que estaba por azotar Sephiroth, lo cual ocurriría cuando Alicia cumpliera 21 años. Pues sí, se propagaría de manera implacable y el caos que generaría sería abrumador. El problema era que nadie estaba preparado. Alicia cerró los ojos y respiró hondo. No podía permitir que eso ocurriera de nuevo. Sabía que no podía salir corriendo a gritar por todo el imperio sobre una pandemia futura. Nadie le creería y como mínimo la tratarían como una lunática o peor, como una bruja. Pero no necesitaba que le creyeran todos, solo necesitaba actuar dentro de lo que podía controlar. Lo que más le convenía era que, aunque no podía construir hospitales ni formar médicos por sí sola, sí que podía empezar con algo más pequeño, preparar hierbas medicinales. También podría conseguir piedras de maná antes de que el invierno llegara. No obstante, ¿podría conseguirlo? Después de todo ese tiempo, Alicia también se encontró desconcertada ante la noticia de que Kaiger ahora era el nuevo sumo sacerdote. Él era alguien ligado a Grace. Alicia recordaba las palabras del sirviente antes de que ésta intentara matarla, y sin duda esos dos tenían objetivos en común y habían estado tramando juntos. Además, ¿qué era esa magia oscura? ¿Cómo era posible que personas ligadas al templo lo tuvieran? Habían demasiadas cosas por entender, demasiados cabos sueltos y una vida que necesitaba reconstruir. Pero fue en ese momento que un dolor punzante atravesó la muñeca de Alicia. Lo que al principio parecía un simple pinchazo, como si una diminuta aguja hubiera atravesado su piel, pronto se convirtió en algo más. La zona quemaba y al fijar la vista en el punto de dolor, notó que algo muy pequeño, casi insignificante, comenzaba a sobresalir de su muñeca. Era como una piedra, del tamaño de la mitad de una uña. Su forma era alargada, romboide, y su superficie azul brillaba. Fue allí cuando una memoria olvidada surgió en su mente, un texto que había leído años atrás, escondido entre los viejos tomos del conde Creed. La marca Creed tenía la forma de una gema romboide.
Aunque puede parecer azul en su origen, los colores que aparecen después pueden variar, como un caleidoscopio en movimiento. Su posición en el cuerpo también era fija, pero ésta siempre conectaba a este, compartiendo los sentidos del portador. Por esa razón solía ser necesario cubrirla con telas o adornos para protegerla de estímulos externos. Alicia se quedó inmóvil repasando las palabras del texto en su mente. Lo que tenía en su muñeca no era otra cosa que la marca del dios Berge, el dios del equilibrio. Alicia estudió la marca que sobresalía en su muñeca, una gema azul en forma de rombo. A pesar de su peculiar apariencia, no cumplía con las expectativas descritas en el libro en su totalidad. Además, se suponía que la marca aparecería en el portador cuando éste cumpliera los 19, y ella ya estaba en sus 20. ¿O es que el prolongado letargo de 7 años había afectado el desarrollo de la marca? Era extraño. La marca, que debería haber alcanzado su pleno desarrollo, parecía estar retrasada. ¿Pero por qué? Y más importante aún, ¿por qué le había pasado a ella? La marca no solo era un símbolo de bendición para su familia, también era un arma de doble filo, pues esta era un símbolo de orgullo para su familia, pero también una amenaza para su libertad. ¿Y si simplemente decía que no quería ir, su padre la respaldaría? Bueno, la respuesta se formuló sola en su mente. Dale, como cualquier jefe de familia Creed, había crecido con la idea de que un hijo marcado debía ser enviado al templo. Era un honor, una tradición sagrada que no podía romperse. Durante generaciones, los Creed habían protegido y cuidado a los hijos marcados, solo para enviarlos al templo en cuanto alcanzaban la mayoría de edad. Alicia frunció el ceño. ¿Era realmente más importante obtener un asiento de poder en el templo que conservar a un ser querido a su lado? Mientras repasaba sus opciones, decidió que por el momento lo mantendría en secreto, así que buscó algo con lo que ocultarlo. En ese instante, su mirada se posó en el estuche de la pulsera que descansaba sobre la mesa auxiliar. Se acercó apresuradamente, abrió el estuche, revelando el brazalete en su interior. Lo tomó con cuidado y sin dudarlo se lo colocó en su muñeca, justo donde estaba la marca. Una extraña calidez recorrió su piel cuando el brazalete tocó su piel, pero no pudo reflexionar mucho, ya que pronto el murmullo de voces al otro lado de la puerta rompió su trance, y cuando la puerta se abrió, Alicia vio a su padre petrificado, sus ojos anclados en los de ella. La rica lo seguía, se llevó una mano a la boca en un gesto de incredulidad, como si estuvieran siendo testigos de un milagro. «Papá», murmuró Alicia. Dale avanzó un paso, luego otro, como si temiera que todo fuera una ilusión que pudiera desvanecerse. Su voz, rota por la emoción, apenas logró formar palabras. «Eli», la llamó él, pero antes de que ella pudiera dar un paso, él corrió hacia Alicia, su abrazo desesperado, casi frenético, pero lleno de un amor tan profundo que las palabras serían insuficientes para describirlo. Por un instante el tiempo se detuvo, y en ese pequeño cuarto, el mundo entero quedó reducido a un padre que había esperado desesperadamente el regreso de su hija, y una hija que buscaba encontrar su lugar nuevamente en la vida. Después de tanto tiempo separados, Dale no podía dejar de mirar a Alicia, acariciando suavemente su cabello mientras mantenía un contacto visual constante. La sonrisa de ella era la misma de cuando era niña, pura y brillante. Era como si el tiempo no hubiese pasado, pero el peso de los años aún estaba presente en cada uno de sus gestos. Esa noche, la conversación entre Dale, quien había soportado 7 años de angustia, y Alicia, quien acababa de despertar de un profundo sueño, se prolongó hasta altas horas. Hablaron como si intentaran recuperar todo lo perdido. Al final, fue Dale quien insistió en llevar a Alicia a la cama, arropándola cuidadosamente como si ella aún fuera una niña. Alicia percibió esa tensión en él. Apenas podía contener la risa ante la preocupación exagerada de su padre, pero se hundió en el colchón para no hacerlo evidente. Tras un momento de silencio, él finalmente rompió la calma con una pregunta. «¿Qué pasó aquel día, Eli?» Alicia miró a su padre. Le dedicó una sonrisa triste antes de comenzar a contarle todo lo que recordaba aquel día. Cuando terminó, Dale temblaba de tanta rabia que Alicia le hizo prometer que no sucumbiría a la tentativa de la venganza. Después de todo, habían pasado 7 años y no existía ninguna prueba de las atrocidades y manipulaciones de Grace. Dale, por su parte, suspiró, no por no poder cumplir con su promesa, sino porque esa deuda de sangre debía pagarse. «Por cierto, papá, ¿cómo es que estoy tan saludable?» Alicia lo miró con ojos inquisitivos, y sí, su duda era lógica. Otra persona en su condición de haber sobrevivido no tendría la fuerza o vitalidad que ella tenía ahora. «Todo es gracias al Duque Vane. Él nos abasteció con la poción de Kendran. Es una poción única creada para salvarte cuando ni siquiera podías tragar agua.
Gracias a él estás viva hoy. Elicia tomó uno de los frascos con cuidado. La pulsera que llevaba en su muñeca izquierda se deslizó ligeramente, revelando un diseño intrincado que captó la atención de su padre. Ella, distraída por la poción, tardó en responder su pregunta. Estaba en la mesa auxiliar. Cuando lo abrí, tenía mi nombre. Pensé que tú me lo habías comprado. Déjame verla. Elicia dudó, como si el simple gesto de entregar la pulsera pudiera desencadenar algo irreparable. Finalmente, extendió su muñeca hacia él con cierto nerviosismo. Este también es un regalo del duque Valné, dijo su padre, guardando silencio por un momento mientras percibía la magia en el brazalete. Pero no era una magia cualquiera, era magia protectora y un encantamiento de teletransportación, algo extremadamente raro, pero lo dejó ser. Será mejor que bebas la poción ahora. Aunque estés despierta, tu cuerpo necesita adaptarse aún. Elicia obedeció sin dudar, pero apenas el líquido tocó su lengua, una energía fría se extendió por su cuerpo y algo en el brazalete reaccionó. La marca oculta comenzó a palpitar con fuerza, sincronizándose con el flujo de la poción. Elicia intentó ocultar el dolor, pero su rostro se contrajo traicionándola. Dale, alarmado, tomó su muñeca. Al retirar el brazalete quedó expuesta la marca, brillando con un tenue resplandor. Él la miró en silencio, reconociendo inmediatamente lo que era. Entonces llevó su palma sobre la muñeca de ella y una luz azul fulguró calmando la zona. Como jefe de la casa Creed, tengo ciertas habilidades. Podemos calmar el dolor. Cuando terminó, soltó su muñeca con cuidado. Elicia, nerviosa, volvió a colocarse el brazalete apresuradamente, como si quisiera esconder la marca de la vista de ambos. El silencio entre ellos era pesado, lleno de pensamientos que ninguno se atrevía a poner en palabras. Él y yo... empezó a decir Dale, pero fue interrumpido por unos golpes en la puerta. Al otro lado, un sirviente anunció la llegada de alguien del Palacio Imperial trayendo consigo un mensaje urgente. El ceño de Dale se frunció, chasqueó la lengua claramente molesto, pero se levantó. Cuando Elicia se quedó sola, su mirada se desvió al brazalete y la marca que escondía. Sabía lo que significaba y lo que el templo esperaba de alguien como ella. La posibilidad de que su padre la enviara allí era abrumadora, y mientras su mente se llenaba de pensamientos inquietantes, una sola idea se repetía en su cabeza. ¿Cuánto tiempo más podía esconder lo que era antes de que el destino la alcanzara? Se dijo que el mundo fue creado por el dios de la totalidad, Kentran, quien a su vez tuvo dos hijos, Aolin, el dios del caos, y Berj, el dios del equilibrio. Pero a diferencia de Aolin, Berj era alguien que encontraba fascinación en los humanos, ya sea por sus vulnerabilidades y debilidades, encontrando belleza en la forma que vivían sus vidas o sus limitaciones. Así que un día decidió descender. Berj no buscaba intervenir en el destino humano, no deseaba compartir su poder divino para salvar el mundo. Su deseo, como el de todos los dioses, era observar cómo los seres humanos luchaban con sus propios medios. Era simple curiosidad, pero entonces, un día, la conoció a ella. En medio de una tierra agrietada, seca como leña vieja, ahí estaba ella trabajando incansablemente para cultivar la tierra a pesar de su rudeza y dureza, con sus llamas sangrando y sus uñas descascaradas. Ella era una simple mujer que nunca se quejó de su destino ni de la vida que le tocó vivir. Y aunque la tierra que la rodeaba parecía muerta, aunque el lugar donde vivía se consideraba maldito, ella no sentía resentimiento, no parecía capaz de sentirlo. No había espacio para el rencor en su corazón. Era como si el dolor y el sufrimiento que le ofrecía la vida fueran insignificantes ante su inquebrantable voluntad. Un lugar más necesitaba su toque y ella lo cubría con la misma dedicación. No esperaba recompensa, no esperaba gratitud. Para ella la facilidad estaba en el acto mismo de dar. Su fe inquebrantable brillaba a través de sus palabras y su sonrisa, una creencia tan firme que ni los comentarios más crueles podían apagarla. Puedes verlo, Berj. ¿Ves cómo lo que quema el deseo de levantarse nuevamente es más poderoso que el que se da por vencido y se deja consumir por la frustración? Puedes verlo. Pese a sus reticencias iniciales, la persuasión de ella comenzó a hacer mella en él. Te prestaré mi poder. No será fácil cargar con el poder de un dios, dijo él un día. Pero a cambio, te quiero a ti. Berj quiso que en futuras generaciones sus descendientes fueran mensajeros de su palabra, y por tanto fue consagrada con su bendición. Así,
Ella aceptó su destino y la tierra comenzó a florecer bajo su toque. Donde ella pisaba, las plantas brotaban. Donde ella miraba, los ríos volvían a fluir y las montañas se llenaban de frutos. El imperio de Sepiran comenzó a prosperar, enriquecido por el poder de Bersh a través de ella. Pero como ocurre con todos los regalos del cielo, la codicia humana no tardó en despertar. Los humanos insaciables querían más y más, y lo que había recibido con un suspiro de gratitud se convirtió en una exigencia. Los campos ya fértiles, los ríos ya plenos, todo era insuficiente para la humanidad. Ella, que había sacrificado tanto, vio como la gente que una vez había sido agradecida con ella ahora la miraban con una mezcla de desesperación y resentimiento. Y un día, la gente que había confiado tanto en ella vino a su casa armados y dispuestos a forzarla a seguir usando su poder, como si fuera un simple recurso a su disposición. La acusaron de ser una bruja, de ser alguien que debía pagar por no usar el poder de los dioses. Y así, ella que había dado su vida, su sangre por todos ellos, fue traicionada. La gente que había salvado la condenó, y a pesar del poder divino que llevaba dentro, nunca lo utilizó en su contra. Así, el sacrificio de Elysia, la primera humana que fue bendecida por Dios, terminó siendo una lección amarga sobre la naturaleza humana y los límites de la codicia, el poder y la fe. Para cuando Bersh volvió a la tierra, ya todo había sido demasiado tarde. Te esforzaste tanto para enfrentar una muerte como esta. La voz de él era un susurro como si buscara una respuesta en el abismo del dolor de Elysia, quien simplemente no quiso ser salvada. Los ojos de ella se cerraron lentamente, pero antes de que todo se apagara, sus últimas palabras se entrelazaron con una suavidad inesperada. Los humanos vivimos poco, pero si volviera a nacer, me gustaría volver a verte otra vez, Bersh. Con la última de sus fuerzas, levantó una mano. En su rostro aún brillaba una sonrisa leve como si le pidiera que no se preocupara, que no se culpabilizara por el destino que les había tocado. Pero Bersh no podía ignorar el dolor que se formaba en su pecho al ver la vida de Elysia desvanecerse. El último contacto entre ellos, el último roce de su mano sobre su rostro dejó una marca imborrable en Bersh. Su corazón se llenó de una emoción que ni él mismo pudo reconocer de inmediato. Un dolor profundo y extraño, un arrepentimiento que nunca había sentido por nadie. Con el tiempo, cuando su lamento se desvaneció en el aire, Bersh tomó una decisión. Decidió esperar. No importaba cuánto tiempo pasara, él la esperaría hasta que regresara, hasta que se reencontraran. Y para encontrarla, dejó una marca azul grabada en su muñeca, un símbolo para reconocerla, para encontrarla en cualquier forma que adoptara. Esa marca no era solo un recordatorio de lo que había hecho, era la señal de su arrepentimiento, el eco de un corazón que hasta entonces no había comprendido el verdadero valor de lo que había perdido. Su bendición se había convertido también en su maldición. El tiempo pasó y pasó hasta convertirse en siglos, y Bersh permaneció allí, rodeado de la familia que había formado, esperando el día que ella regresara, como si la eternidad fuera poco tiempo para encontrarla. Su linaje creció. La familia Creed se multiplicó y la protección de Bersh sobre ellos se extendió, pero a pesar de los años, Elysia nunca regresó. La marca azul que él había dejado en su muñeca nunca apareció en ninguna de las nuevas generaciones. En su lugar, las marcas comenzaron a aparecer en los niños de la familia Creed, pero con diferente color, en diferentes lugares, y ninguno de ellos fue Elysia. Y así, la espera se convirtió en una pesadilla interminable. Bersh se encontraba atrapado entre la esperanza y la frustración, viendo cómo las generaciones pasaban, pero sin encontrar a la mujer a la que había esperado con tanto anhelo. Al final se cansó. La paciencia que una voz tuvo comenzó a desvanecerse y la espera se transformó en una angustia creciente. Cuanto más buscaba, más agotado se sentía. Cada marca que no coincidía era como una herida más en su corazón. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que lo desmoronó por completo. Si Elysia volvía a nacer, nunca podrían estar juntos. Ella viviría una vida humana y él como un dios. Estaría atrapado en su propia eternidad sin poder alcanzarla nunca más. Y aunque ella regresara, aunque fuera real, el tiempo seguiría separándolos. Bersh entonces se dio cuenta de que había estado buscando algo imposible. Atrapado en su desesperación, finalmente fue a ver a su padre Kendran. Llorando, suplicó por un alivio a su sufrimiento. Quería ser humano, quería vivir una vida que no sea eterna. Quería renacer para poder estar con ella. Pero Kendran nunca fue un dios amable ni misericordioso. Él no comprendía el sacrificio de su hijo, no podía entender por qué Bersh estaba dispuesto a renunciar a todo por una simple humana. Sin embargo,
Berge persistió. El amor que sentía por Alicia lo consumía por completo, y sin importar lo que perdiera, estaba dispuesto a sacrificarse, y al final, Kendran accedió. Pero Berge no reencarnó como humano. En cambio, todos sus recuerdos fueron borrados. Y el tiempo, ese tiempo interminable que había pesado sobre Berge como una condena, tampoco desapareció. Al contrario, se vertió sobre él con aún más fuerza en su nueva vida humana. Así fue como Valne nació, un hombre común con el peso de una eternidad olvidada en su pecho, sin recuerdos, sin razones, solo con una sensación de vacío constante, como si estuviera buscando algo sin saber qué era. Pasaron cientos de años y Valne no entendía por qué sentía esa soledad tan profunda, esa inquietud constante, como si estuviera a punto de recordar algo importante, algo que había perdido y que apenas había recuperado hacía 7 años atrás. El día en que Alicia cayó en un sueño profundo, el día en que la poción de Kendran tocó los labios de Alicia, todo regresó a su mente como un torrente incontrolable. Recordó su sacrificio, todo lo que había perdido, el primer dios que conoció el amor. Ahora lo recordaba todo. Y entonces la puerta del salón Creed se abrió. Señor Valne, ¿ha esperado mucho? Fue una eternidad, Alicia Creed. Una eternidad. Si llegaste hasta acá, te agradezco de corazón. Significa mucho para nosotros todo tu apoyo. Si no te has suscrito aún, no le temas al botón de suscribir. Y si quieres escuchar más historias parecidas o algo diferente, date una vuelta por el canal. Aquí vas a encontrar variedad. Ahora, si lo que quieres es darnos sugerencias, adelante. Déjalos en los comentarios. Los que tengan más likes los vamos a considerar. Por supuesto, no olvides dejarnos un like, mucho amor. Nosotros desde aquí les enviamos un beso enorme, un fuerte abrazo y un buen apretón de nalgas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.